No sigo con la presentación del programa y ya estamos en contacto con nuestro querido amigo Miguel Ponce. Miguel, buenas tardes. Qué alegría escucharte, Mario. Y qué alegría esta amabilidad que has tenido de llamarnos en un día muy complicado, que yo ya lo expliqué en alguna medida porque me robaron en ese asalto comando el coche, y la verdad que no voy a comentar más nada, simplemente me complicó bastante la existencia. Sí, claro. Y bueno, y ahora mi compañero de siempre, yo tengo dos compañeros acá, uno que dejó de venir con motivo del COVID-19, porque vive en Capital, y otro que, bueno, hoy tuvo que hacer malabarismos porque yo después tengo un Zoom, entonces, en fin, dejemos de lado todas las cosas que pasan, los trámites que hay que hacer, las denuncias policiales, la extensión o la ampliación de denuncia, porque uno se olvida, por ejemplo, que tenía el documento de mi madre, cosa que no ocurre nunca allí adentro, en fin, no nos vamos a detener en todo eso, pero se me complicó la vida, espero que pronto la vuelva a reordenar. Sí, señor. Miguel, tanto te llega mi solidaridad, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Miguel, he notado que con la presentación de algunas de las candidaturas de Juntos por el Cambio, ha habido un gran revuelo en mucha gente de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué no nos explicas a qué se debe ese revuelo y qué observaciones hay sobre los candidatos que ha elegido Juntos por el Cambio? Sí, yo te diría primero que se está viviendo un momento de muchísima bronca en el radicalismo, ¿no es cierto? En lo personal, yo hoy preferiría estar dedicando el tiempo, como lo solemos hacer contigo, en los temas que le preocupan a la gente. Claro. Los temas que le preocupan a la gente esencialmente son dos. El primero, el tema de la salud, aunque ahora dicen que está encabezando en las encuestas la principal preocupación, la económica y social, y estar tocando precisamente estos dos temas, ¿no es cierto? Hoy llegamos a récord el dólar en lo que va del año, 180 el blue, y bueno, en el día de ayer hemos pasado los 100.000 muertos, ¿no es cierto? Haber dedicado este tiempo a estas cuestiones que están más cerca de lo que piensa la gente. Sin embargo, también es cierto, los cronogramas electorales están para cumplirse, el sistema democrático obliga a ciertas definiciones, y en el día de ayer se ha cerrado a las 0 horas, ¿no es cierto?, la presentación de alianzas. Esto da 10 días más todavía para la definición de las candidaturas. En el día de ayer hubo novedades, como que se bajó en la provincia de Buenos Aires Jorge Macri, y quedando la expresión, ¿no es cierto?, de el PRO casi toda unida, porque una parte del PRO o de lo que era el PRO, ¿no es cierto?, con Monzó va a participar de las listas radicales. En el radicalismo, en cambio, tenemos dos listas, una lista que encabeza Manes, ¿no es cierto?, que es la continuidad del oficialismo partidario anterior, y otra lista, la de el intendente Pose, que todavía hasta esta hora, que yo tenga memoria, por lo menos información, no se ha cerrado, y por lo tanto habría otra lista allí. El objetivo obviamente es que haya una única lista radical, porque si no, claramente se estaría de alguna manera dividiendo fuerzas, para lo cual es imprescindible que quienes hoy encabezan o sacaron esa mínima diferencia en las últimas elecciones de la provincia de Buenos Aires comprendan de que la lista que se establezca tiene que respetar esa proporcionalidad que se dio en la provincia, y que hasta este momento es lo que ha impedido que se cierre en una lista única. Pero lo más, yo te diría, indignante es lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad de Buenos Aires no hace 2 años, hace menos de 2 meses, un mes, estábamos votando, había ganado el sector progresista, de un economista con un pensamiento progresista como es Martín Lustó, el sector más amarillo había quedado, el de Angelici había quedado postergado, integrando el comité Capital también, y por lo tanto todos esperábamos que hubiera un normal desarrollo para la elaboración de las listas tal cual lo establece los mecanismos
partidarios. Esto no ha sido así y ha surgido la figura, una lista que interpreta posiblemente lo más antirradical que uno puede esperar encontrar. Lo encuentra Fernando Iglesias, que desde su banca se ha dedicado, yo diría, de la manera más pertinaz en atacar históricamente la figura de Raúl Alfonsín, pero de una manera, yo diría, hasta intolerable por los que son compañeros de bloque. Y el otro caso es que ha caído un paracaidista polaco, ¿no es cierto?, Martín Tetaz, que aparece segundo en la lista como la expresión más importante del radicalismo de la capital federal, y obviamente a nosotros esto nos llama poderosamente la atención, porque alguien puede pensar que un partido que tiene que ser respetuoso de su doctrina, hoy aplicable más que nunca en estas circunstancias difíciles, se puede hacer con Heidi y con Tetaz. Por supuesto que no. Ella representa lo que la mayoría de los radicales despreciamos, y él no se ha enterado, aunque dicen que militó en la Franja Morada de La Plata, que el 14 bis de la Constitución es de factura radical. Aunque nadie tuvo el coraje de reglamentarlo en términos históricos, pero Tetaz dice que las indemnizaciones las tienen que pagar los propios trabajadores. Esto no se anima a decirlo Esper ni Milei. Yo por eso en algún artículo alguien me tomó una frase que me salió de adentro, que es que Tetaz estaba a la derecha de López Murphy. Pero claramente López Murphy, además de tener más formación, de tener más militancia, militó desde los 70 en la Universidad de La Plata, en la misma facultad de donde aparentemente ha salido Tetaz, que es la misma facultad de donde ha salido el actual ministro de Economía. No se animan a decir estas cosas. Ni siquiera yo creo que López Murphy lo piense así. Bueno, lo tenemos allí instalado a Tetaz como número 2 en este engendro que nos llama muy poderosamente la atención y que hace que muchísima gente nos haya llamado desde la mayoría de las circunscripciones, de las parroquias, de las distintas comunas, para decirnos claramente que no quiere votar una lista que tenga a Fernando Iglesias y a Martín Tetaz integrando esa alternativa. Acá hay muchos que claramente creen que hemos dejado de ser la causa de los desposeídos, que el radicalismo ahora tiene que interpretar la causa de la clase media, y por lo tanto estos discursos derechizados, ¿no es cierto?, tendiendo a veces, como cuando habla Patricia Bullrich, hacia un bolsonarismo descarado. Bueno, está desconociendo que en el pueblo argentino todavía está siendo desposeído de muchos derechos inalienables, ignorando el concepto filosófico que sustenta la causa de los desposeídos. A nosotros nos sigue preocupando este tipo de situaciones, y tenemos en claro que el problema de Argentina es un problema que requiere una respuesta política. Esa lucha política hoy se está dando de manera desigual, por eso estamos tocando el tema de Tetaz, porque perdemos ante quienes son lobistas de los grupos empresarios que acceden a los medios hegemónicos como si entraran a su casa, venden a un candidato como producto comercial con la complacencia de ciertos periodismos. Hoy los medios imponen la agenda, forman la opinión, la población se informa por la que transmiten los medios, y los que entendemos que la desintegración social, el deterioro del aparato económico, no está representado en la opinión de los medios, y entonces vemos con sorpresa que aparecen las imágenes de las movilizaciones populares, algunas de los movimientos sociales, como si fueran expresión de los que quieren alterar el tránsito, pero no como que están expresando carencias que son a todas luces visualizables. Los dirigentes políticos que proponemos reformas estructurales, vos, yo y tantos otros, para que haya una distribución de recursos más equitativa, una equidad contributiva, integración social, no accedemos a los medios. Es un discurso que se oculta. Absolutamente.
Absolutamente. Ahora, es cierto que esto en principio no es lo que le interesa a la gente, pero al mismo tiempo sí le interesa porque el aparato del Estado tiene una conducción política y lo que termina eligiéndose es la conducción política del aparato del Estado y se terminan proyectando nombres que hay una cosa que impacta poderosamente, que es la decepción con dirigentes en particular. Voy a nombrar a uno porque yo hace mucho me reuní varias veces con él, y es justamente, vos ya lo nombraste, que es Martín Lustó, a quien hacíamos como un tipo progresista, un tipo de centroizquierda, socialdemócrata, así se autodenominaba él, y de pronto el perfil que adopta es más parecido al del PRO que a un socialdemócrata convencido. Pero si vos a mí me preguntabas, cuando lo fuimos a votar en la última elección, hace un mes aproximadamente, en la capital federal, que él iba a proponer a algún economista, yo cualquier economista hubiera imaginado, menos Martín Tetaz, y lo trae alguien que de esto entiende mucho, porque Martín Lustó es un tipo muy formado, que sigue dando esa imagen que vos bien reflejabas recién, pero que claramente en los hechos termina actuando de esta manera, de una manera que objetivamente a nosotros nos sorprende. Yo estoy francamente muy preocupado. El artículo 14 y el 14 bis establecen los derechos de los trabajadores, los derechos sociales, los derechos económicos, culturales, incluyen entre otros los derechos a nivel de vida adecuada, a la alimentación, a la vivienda digna, al agua y al saneamiento, a la educación, a la salud, al trabajo. Todo esto lo ignora Tetaz. ¿Cómo puede ser que nosotros llevemos como candidato personajes de esta estatura, y no quiero hacer alusiones que me lleven a Talinari, ¿no? Claramente, nosotros tenemos que ser una organización seria, hacer ejercer los elementos que la propia estructura partidaria define cómo hay que elegir candidatos. Hay que terminar con esto de las elecciones de candidatos a dedos resueltos en una mesa entre 4 o 5. No puede seguir más. Por eso la inmensa bronca que hay en todo el país, no solo por este caso, sino por muchos casos que se están dando en otros lugares, ¿no es cierto? Y que yo espero que la propia dinámica partidaria los vaya dejando de costado y vaya demostrando que precisamente se está buscando otro camino, un camino que nos dé más identidad, un camino que nos dé más autonomía, un camino que nos permita recuperar esa identidad perdida. ¿Cómo vamos a recuperar identidad perdida con un Tetaz o con un Fernando Iglesias? Sí, claro. Es increíble. Imposible. Por eso la bronca que hay, yo te digo, lo mío, yo me contengo y tengo mucha experiencia de tener que estar contestando respuestas de los medios, pero hay gente que me llama llorando, hay gente que me llama conmocionada, no puede creer, y yo le digo, espera todavía porque la lista no cerró y a lo mejor te encontrás con otras sorpresas más dentro de los plazos de 10 días que nos quedan. Qué bárbaro, ¿no? Claro, la gente que habrá sentido la emoción del 83, donde parece? Con la democracia se come, se educa y se cura, y ver esta situación realmente debe ser impactante. Pero te voy a cambiar de tema, dado que vos nos vas a ayudar a entender. Vos decías el dólar a 180 pesos. Polino nos manda desde Consumidores Libres lo que a él le viene dando incorporado la primera quincena del mes de julio de 2021, donde el aumento de precios, que hace 26 años lo viene haciendo, le da 3.19, y la suma acumulada, es decir, del primer semestre más la primera quincena del mes de julio, es del 32,82%, ya superando entonces el 29 del presupuesto. Por supuesto. Contame por qué motivo nuestro pueblo sigue sufriendo tasas de inflación junto con los 3 o 4 pueblos del mundo que tienen que sufrir una calamidad que el planeta lo ha resuelto ya. Absolutamente. ¿Por qué ocurre esto? A ver. Yo te diría, el tema de inflación tiene como no un único punto por donde entrarle.
Obviamente hay esto que el propio ministro ha denominado causas estructurales. Nosotros llevamos muchos años acostumbrados a tener cifras de hasta 2 dígitos, ¿no es cierto?, como casi con naturalidad. Mientras algunos escuchan hablar un 3% como una locura, están hablando del 3% anual y se asustan. Nosotros hemos naturalizado que el 3.2 de ayer el gobierno lo festeja porque bajó del 3.3. No sé si me entendés. Sí. Entonces, hay una situación claramente, por un lado, de esta naturaleza estructural y de arrastre. Segundo asunto, hay yo te diría, un trabajo no efectuado de manera adecuada en la cadena de valor, particularmente en el caso de los alimentos, que me parece se visualiza mes a mes. No puede ser que todos los meses el índice general de precios esté por debajo del índice de los alimentos. Los alimentos que hemos conocido ahora, lo que hemos escuchado ahora, vos tenés que la merluza ha subido 9.3, la carne, la media, donde hacen la mezcla los supermercados entre los precios acordados y los no acordados, les da un 8, pero a mí en el mostrador este fin de semana me salió un 20% más. Pero esto hay que decirlo, el vino común arriba del 8%, la paleta arriba del 8%, es decir, todo por arriba, pero lo que mires, el café, el té, lo único que ha bajado por un tema estacional y porque además está muy democratizada su producción en la cantidad de quintas que rodean el Gran Buenos Aires, son las frutas y las verduras. Todo lo demás ha subido, con lo cual, digo, es para pensar este tema. Y el otro asunto es porque empiezan a tomarse medidas que uno dice, a ver, yo a Miguel Pelle lo conozco desde que iba a la secundaria, él en el Nacional Buenos Aires. Mira. Era presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería, él militaba con nosotros en la Juventud Radical Revolucionaria, y puedo hablar de su sólida formación. Sin embargo, este fin de semana, mientras estábamos festejando, ¿no es cierto?, el gol y la copa en Brasil, aparecieron 2 resoluciones, una del Banco Central y una de la Comisión Nacional de Valores, que parecen hechas por el enemigo o hay una muy mala praxis. ¿Por qué? Porque se produce una suerte de cepo del cepo que termina originando el blue del blue, como se está diciendo popularmente ahora. Y esto parece que no ha tenido en cuenta que por más que nos sentemos arriba de la caja de dólares, si el campo ha dejado de liquidar, vamos a tener problemas sin duda. Ahora, se olvidan de algo que es casi elemental, y lo voy a contar porque es una experiencia personal. 1983, y con esto estoy denunciando mi edad, yo era gerente de marketing de una multinacional francesa que se dedicaba a la construcción, Monofort. Después se vendió a Eterniter, el grupo donde está instalado ahora Canal 26, ahí en la provincia. Bueno, muy bien. Sí, sobre Ruta 3. Sobre Ruta 3, correcto. Cuando me acuerdo que me llama el gerente general, un francés, Pierre Cruchillier, que era a su vez agregado comercial en la embajada, ad honorem por supuesto, y el tipo me dice, mire ingeniero, quiero avisarle que como suele suceder en circunstancias como estas, pensá que veníamos de muchos años de dictadura, era la primera vez que había elecciones, me dice, vamos a hacer un vuelo a la calidad. Y yo me quedé mirándolo, no soy economista, entonces me dice, le voy a explicar, ingeniero. Vuelo a la calidad es, hasta que pasen las elecciones, hasta que sepamos el nuevo gobierno, hasta que conozcamos el equipo económico y hasta que conozcamos el programa, toda nuestra posición en pesos la vamos a pasar a monedas duras. Moneda dura, traducilo, es pasar al dólar. Entonces, esto ya lo están haciendo todas las empresas. Por eso hoy el dólar llega como llega, y por eso cualquiera de las medidas que adoptaron, tanto la del Banco Central como la de la Comisión Nacional de Valores,
estaban destinados al fracaso. Están destinados al fracaso porque ya las empresas están haciendo este vuelo a la calidad. Y esto origina una presión sobre el dólar, lógicamente, por eso el dólar blue sube lo que sube, y para contener los demás dólares necesitan, obviamente, enfrentar con el pecho que hay que sacar desde el Banco Central. Por eso no funcionaron las manos amigas, porque esos días previos al partido y durante el partido, previo a que salieran las dos resoluciones, fueron llamados muchos de los grandes operadores, y estos grandes operadores, cuando fueron a hacer la consulta a sus casas matrices en el exterior, le dijeron no, ya empezamos el vuelo a la calidad. Tengamos en cuenta esto para evitar inclusive pensar que esto se trata de una casualidad. Acá hay causalidades, y estas causalidades a esta altura a mí me hacen pensar casi en un tema de mala praxis. Claro, porque aparte no es la primera vez que nos ocurre, es decir, esto es recurrente. Recurrente, todas las elecciones, Mario, elecciones de medio término y mucho más elecciones presidenciales. Así es. Pero las elecciones de medio término también. ¿Por qué? Porque si a vos todos los días te están diciendo de que estás a 6 votos de Venezuela, o que si gane o pierda lo que sea, van a ir por más, o te generan una sensación de angustia de que lo que viene siempre va a ser peor, que no vas a llegar a un acuerdo con el fondo, que vas a tener dificultades y vas a entrar en default, vos decís, me preservo como reserva de valor y instalarme en monedas duras, como se dice. Yo, en cambio, paradójicamente, vengo escuchando de que se han dado algunos adelantos en la charla. A mi juicio fue una delegación demasiado numerosa la que viajó a Venecia, y en Venecia me recibió Yellen, como ministro me recibió Yellen, que me venía gambeteando. Es difícil que te gambeteen en Venecia, pero allí fueron contundentes. Estados Unidos por primera vez dijo, nosotros no vamos a empujar a Argentina al abismo, pero la vamos a ayudar cuando presenten un programa sustentable que diga explícitamente de qué manera van a anclar el dólar y van a frenar la devaluación y van a tratar de contener la inflación, y además queremos que ese programa esté avalado y acordado por el fondo. Es la primera vez que los Estados Unidos lo dicen de manera tan contundente, y creo que esta vez, en este caso, la Cancillería, o mejor dicho, los pasos que ha venido dando la Cancillería en el último tiempo, algo tienen que ver. Ahora, la pregunta se cae de cajón. ¿Por qué la Argentina, el equipo económico, no elaboran un plan? Se discute un plan, incluso se convoca para señalar a ver si alguien tiene observaciones, aunque el gobierno tiene que definir un plan. Te interrumpo. ¿Cómo es eso? Mario, te interrumpo. Primero, vos tenés respuestas a la carta. Tenés respuestas. El presidente de la Nación dice, no nos gusta tener un plan. El ministro dice, tenemos un plan, y el plan es el presupuesto. El presupuesto. Y la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, dice, tenemos un plan, lo que pasa es que el plan que tenemos no les gusta. Bueno, o sea, tenés todas las respuestas que vos quieras. La verdad de la milanesa es que el Instituto Patria ha resuelto que no va a haber plan, porque no podés decir un plan antes de las elecciones. Tienen miedo de explicitar que los acuerdos que hay que lograr tienen que ser logrados con el control del Fondo Monetario, que no van a lograr más tiempo del que están pidiendo. Acá se está negociando un plan de facilidades extendidas, ¿no es cierto?, que va a durar 10 años, como lo dice claramente la Carta del Fondo. Por lo tanto, todos estos reclamos en los cuales muchas veces parecemos considerándonos en el centro del mundo, corren solo para la fantasía electoral. En realidad no se quiere decir algo que ya ha ocurrido. Fíjate vos, Mario, lo que ha pasado. En noviembre del año pasado, la señora vicepresidenta dijo en La Plata
a partir de comienzos de año, este año que viene, salarios y jubilaciones tienen que superar a tarifas y a precios. Está ocurriendo al revés. Hasta ahora no está ocurriendo. Ahora, yo le digo a algunos amigos, quédense tranquilos, porque a partir de ahora, todos los días va a haber una medida que permita decir que le estamos poniendo dinero en el bolsillo a los argentinos, como dice la frase hecha, ¿no es cierto? Y esto ya ha empezado a ocurrir. Es notorio de que sale el tema de los jubilados, sale este tema de jubilación por hijos, por la cantidad de hijos, todas medidas sociales y absolutamente interesantes, y seguramente hoy salieron apoyos a las empresas de turismo que no tengan trabajo en este tiempo por el cierre y por la pandemia, pero paradójicamente, si uno lo mira, no colocaron una línea en el presupuesto actual, por si venía una segunda ola como la que estamos viviendo. Claro. Y algo más grave, mientras en el presupuesto dijimos, y muchos no creíamos que se iba a lograr, que íbamos a tener un déficit fiscal del 4.5 del PBI, estamos teniendo un déficit que no llega al 3, 2.8, con lo cual claramente queda acá palmariamente dibujado de que el achique es muy fuerte, el ajuste es muy fuerte y que esto se está pagando desde salarios y desde jubilaciones fundamentalmente. Así es, estamos en medio de un ajuste. Ahora, estamos en medio de un ajuste. El otro problema que yo veo en la dirigencia política es que si vas a hacer un ajuste, decirle al pueblo por qué vas a hacer un ajuste. Por supuesto. Decirle al pueblo cómo se van a repartir las cargas, decirle al pueblo cuánto tiempo va a durar, convocar a la oposición a hacer un acuerdo, porque el ajuste es inevitable, y el ajuste no puede seguir descargándose sobre los sectores más empobrecidos de la sociedad, porque estos ya no tienen margen para ajustar. Pero... Y este ocultamiento da la impresión de que ha transformado a la política en una caja negra, donde en definitiva no emite ninguna señal clara, ni para el pueblo, ni para los actores económicos. Por tanto, todo el mundo se preserva en la coyuntura, pero no planifica el Estado, no planifican las empresas, las familias no saben qué hacer, se han endeudado. Este es el peor de los mundos. Yo coincido totalmente contigo, lo único que te agregaría es lo siguiente: empezaste diciendo, si quieren decir que va a haber un ajuste, no quieren reconocer que está habiendo un ajuste, no quieren reconocer que un ajuste de esta naturaleza, creo que desde las épocas de la dictadura militar no se vivía una situación con este nivel numéricamente, digo, de achicamiento de el gasto público, bajar del 5,4, que ya se consideraba difícil, al menos del 3 al 2.8, esto no tiene muchos antecedentes en las finanzas públicas de Argentina. El segundo elemento es algo que también lo hemos hablado contigo. En un año electoral, todo lo que hagas o dejes de hacer desde el oficialismo, desde la oposición, desde los factores de poder, de cualquier sector dirigente que mires, tenés que mirarlo exclusivamente bajo la óptica electoral. Lamentablemente, porque este era un año y estamos viviendo unas circunstancias tan inéditas con el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, y las necesidades de reaccionar, que hubiera obligado a esto que vos bien decías al final de tu parlamento recién, que es un acuerdo político, económico y social que diga, señores, estamos viviendo una situación de emergencia, de qué manera todo podemos aportar con sensatez, con responsabilidad y hasta con patriotismo, diría yo, para tratar de encontrar un mecanismo que por lo menos reduzca los daños y dé algún grado de esperanza a los que más están sufriendo, que por supuesto, como siempre, son los desposeídos, ¿no? Así es. Bueno, te hago la última pregunta, que más o menos la venís contestando, pero ¿cómo ves la performance del presidente Alberto Fernández en el marco de una situación en la cual da la apariencia que solo pierde poder y no logra capitalizar absolutamente nada? ¿Cómo lo estás viendo? Es casi la pregunta que le hizo Yellen
al ministro en su reunión en Venecia, ¿no? ¿Cómo ve al gobierno? Yo te diría que al gobierno se lo ve mal. Creo que a esta altura muchísima gente que aunque no lo hubiera votado, se logró crear una expectativa favorable. Todo ese inicio donde parecía que había un liderazgo notorio cuando aparecían juntos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno y el presidente, dando una imagen de responsabilidad, de trabajar codo a codo, etcétera y demás, se fue diluyendo por una cantidad de hechos que uno puede empezar a decir, qué sé yo, el primero, el vacunatorio VIP, pero el segundo Vicentín, el tercero, el manotazo a la hidrovía, el cuarto, esto que estamos viviendo ahora, los números, lo que le está pasando a la gente, etcétera, 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 las vacunas que no llegan, la falta de vacunas, los números que se habían dicho, haber llegado a los 100.000 muertos, la gestión de la pandemia desde sus dos aspectos, desde el aspecto sanitario y desde el aspecto económico, es decir, todos elementos que por supuesto tampoco hay que, diríamos, sorprenderse mucho. Todos los oficialismos en el mundo que han tenido que llevar adelante este tiempo, me parece, están sufriendo derrotas. Así que por eso, no casualmente, se está intentando mirar, y muchos gobernadores lo están haciendo de manera inteligente y por eso han adelantado sus elecciones, están tratando de que se mire administraciones locales y no que esto sea mirado como un plebiscito sobre el gobierno y su gestión. Y me parece que, bueno, el plebiscito, si es mirado desde la perspectiva nacional, a mi juicio ya está perdido. Si luego miramos qué pasa provincia por provincia, es posible que podamos tener una mirada un poco más discriminada y que se acerque más o que se ajuste más a las realidades que a nivel local se fueron viviendo, que por supuesto no han sido homogéneas. Claro, pero ¿podríamos recomendarle a alguien que compre una vela para que la estabilidad institucional de la Argentina continúe más allá de cualquier resultado? Yo estoy seguro que no solo va a continuar, sino que este año, en estos días, que se están cumpliendo 40 años de la multipartidaria, donde vos encontrabas gente que hoy extrañás, digo, desde Perón, Balbín, Oscar Allende, Alicia Moró de Justo, qué sé yo, Horacio Sueldo, cualquiera de ellos, que se sentaron en una mesa y dijeron: nunca más dictadura, vamos a hacer una convocatoria a todo el pueblo para precisamente arrancar las elecciones, que por supuesto ya venían abriéndose este tema a partir de la derrota de Malvinas, pero institucionalizaron esa mesa. El pobre Balbín murió ese mismo año, nos dejó esto como herencia, pero permitió pavimentar un camino, ¿no es cierto?, para recuperar la democracia para todos los tiempos, como hubiera dicho Balbín, y a su vez permitió que en el 83 ese camino pavimentado de unidad nacional es el que le permitió a Raúl Alfonsín llegar al gobierno con muchos votos, por supuesto, no radicales. Así es. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido en el día de hoy y lógicamente vamos a seguir charlando porque la dinámica política empieza a desplazar a otros temas. Lógicamente que estuvimos un año y pico sometidos simplemente al tema del COVID, a la crisis sanitaria, y ahora ya a menos de 60 días de las PASO entiendo que te vamos a tener que convocar nuevamente. Así que por ahora te mando un fuerte abrazo. Que pases un lindo fin de semana y pronto nos estamos comunicando. Un gran abrazo, Mario, y que logres rápidamente ir resolviendo todos esos temitas que se han originado a partir de lo que te ocurrió. Te mando un abrazo. Un abrazo. Saludos. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, Miguel Ponce, un ingeniero muy formado, muy conocedor del mundo de la política, del mundo de la economía, del comercio exterior argentino en el siglo XXI, que nos ha pintado un panorama no solo adentro del radicalismo, sino un panorama en general.